Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Abraham Silvampié y a petición del profesor Alfaro me ha pedido que les traiga un ejemplo de cómo realizar prueba o testing a una aplicación cualquiera. En este caso yo he utilizado XUnit, que es un framework para realizar pruebas, ya sean unitarias, pruebas de integración. Hay muchos tipos de pruebas a los que ustedes les pueden realizar a sus aplicaciones. En este caso nos vamos a enfocar en pruebas unitarias. ¿En qué consiste la prueba unitaria? Bueno, las pruebas unitarias consisten básicamente en realizarle una prueba o testing a un componente funcional de tu aplicación. Puede ser un controlador, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros tomamos pocas veces en cuenta lo que viene siendo realizar pruebas en nuestra aplicación, pero es muy importante porque no solamente asegurar la robustez o mejorar la robustez de tu aplicación, incluso si ustedes están vendiendo una aplicación, podría llegar a valer más si ustedes le realizan testing porque su aplicación va a ser más robusta, etcétera, etcétera. Incluso en un trabajo cuando vos realizás, para los que trabajan seguramente sabrán que sí, cuando vos realizás algo, una cierta funcionalidad, te piden como mínimo un trabajo que realice un 80% como mínimo de testing de lo que hiciste. Entonces es muy buena práctica comenzar desde ya, ¿verdad? A realizarle pruebas a nuestras aplicaciones que son muy importantes también realizarle pruebas. Entonces, bien. Vamos a irnos a lo que viene siendo nuestro proyecto. No les voy a explicar nada de lo que yo tengo de funcionalidad, solo algo por encima. Tengo los manejadores, si ustedes se fijan, esos son los manejadores. Vamos a bajar un poquito esto. Tengo lo que viene siendo los controladores también. Los controladores simplemente son los que tienen ustedes en toda su aplicación como tal, que en este caso yo los conecto con los manejadores y en este caso este controlador me devuelve un resultado como tal. En este caso me devuelve un cliente. Un cliente, si ustedes nos podemos ver acá, contiene toda esta información, contiene un cliente ID, un nombre, un apellido, un correo. Este cliente de tipo GET básicamente es como un token. Es como un token. De hecho, es como a ver, les voy a mostrar acá. Si alguna vez han usado JavaScript, conocerán seguramente este, este método se llama Random UUID. Es básicamente un token, si ustedes se fijan, es exactamente igual, prácticamente o parecido. eh, este cliente ID de tipo GIF. Entonces, contiene toda esta información, las cuentas, estos son los modelos. Entonces, aquí tenemos las cuentas, tenemos la parte de transacciones y nada, ¿verdad? Los montos, el número de cuenta y el tipo de transacción, ya sea depósito o retiro. Un patrón de diseño simplemente para manejar los errores. Todos los que conocen .NET sabrán que o conocerán este patrón de diseño como otros que hay, como el mediador, o hay muchos. Bueno, pero en este caso este es para manejar los errores. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro main. De hecho, incluso vamos a correrlo para que ustedes puedan ver. Todo esto está corriendo en memoria, no tiene nada de base de datos. Es decir, cuando corre el proyecto y deje de correr, prácticamente se pierden los datos. Entonces vamos a entrar al main project y vamos a ejecutar el proyecto. Entonces lo ejecutamos, en esta parte aquí lo estamos ejecutando. Y bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar que corra todo esto. Y bien, aquí pueden ver que aquí tenemos lo que viene siendo nuestra cuenta que hemos creado. Perdón, nuestro cliente con sus cuentas como tal. Y bueno, a esa cuenta nosotros le vamos a depositar 1200. Si ustedes se fijan acá, hay una descripción de esa transacción. Entonces esa cuenta tenía, como había dicho, 500 córdobas o dólares, como ustedes quieren ver. Entonces después que le realizamos esa transacción, bueno, su saldo actual es de 1700. Entonces esto es una simulación simplemente para poder realizarle testing a la aplicación. Entonces, bien. Para los que tienen Visual Studio normal, este Visual Studio Code, perdón, no creo que nadie haga un proyecto en .NET o, no sé, en Visual Studio Code. Y seguramente utilizan Visual Studio, los que utilizan .NET y cosas así. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es darle clic derecho a su solución, agregar un nuevo proyecto, escriben en un buscador que está ahí, XUnix, y crean un proyecto con XUnix, o ya sea con el framework de testing que ustedes quieran. Puede ser NUnit, creo que otro. Entonces en este caso ustedes simplemente cuando creen el proyecto le van a dar clic derecho. A mí no me va a aparecer nada porque no es Visual Studio, es Visual Studio Code. Entonces a ustedes les va a aparecer
algo como agregar referencia. Ustedes le van a dar clic ahí y van a agregar la referencia de su proyecto principal que contiene los controladores a los que ustedes le quieren realizar testing como tal. Entonces, una vez realizado eso, si ustedes se fijan acá, yo aquí ya le he agregado la referencia, en este caso apunte comando, porque, perdón, apunte comando, le agregué la referencia. Mi comando que yo utilicé fue el siguiente: agregar referencia, y ya pues en este caso decía a lo que quería darle referencia, que era al mi project, directamente apuntaba a este archivo. Entonces, bueno, en su caso directamente con una interfaz que le aparece mucho más fácil, de hecho. Entonces aquí tenemos acceso a los controladores. Si ustedes se fijan, ya una vez hemos hecho la referencia del cliente controlador, lo que hacemos es hacer una instancia acá, lo que hacemos es mandar a llamar el método agregar cliente de ese controlador, le pasamos la data, que es una cuenta de un cliente que tiene dos cuentas, bueno, es un cliente que tiene dos cuentas. De hecho, no se lo he mostrado, creo que, a ver, se lo voy a mostrar acá. Aquí tenemos el cliente. Ese cliente contiene dos cuentas. Ustedes se fijan, una cuenta que tiene 500 y la otra tiene 1200. En total tiene como 1700, si podemos hablarlo de esa manera, entre ambas cuentas, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros hacemos es comenzar a hacerle pruebas o testing a ese controlador. Entonces, el primer parámetro es lo que nosotros esperamos y lo segundo es el resultado del controlador como tal. Entonces yo sé que tiene dos cuentas, por tanto yo espero dos cuentas, ¿verdad? Y bueno, en este caso le paso el resultado del controlador, que es contando todas las cuentas que tiene ese cliente. En este caso el género, sé que es masculino, y en este caso el saldo principal, que son 1700. Dijimos que tenía 500 y 1200 entre las dos cuentas. Entonces la suma entre ambos saldos de las cuentas es 1700. Entonces tenemos esa parte de ahí. Vamos a hacer .NET Test, vamos a correrlo. De esta manera nosotros comenzamos a hacerle pruebas a lo que viene siendo ese controlador en específico, si ustedes se fijan. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y si se fijan, todos los tests pasaron, todos los tests correctamente pasaron, no solamente este, sino también los de transacciones. Entonces, ¿cuándo podría caer un test, por ejemplo? Entonces, bueno, para que miremos que no solamente podrían pasar los tests, vamos a ocasionar uno en que caiga. En este caso, la cuenta que a la que vamos a depositarle a nosotros es esta. Esta cuenta tiene 500 en saldo nada más. Yo le voy a depositar 1500. Por tanto, claramente lo que yo espero, lógicamente sería 2000, pero yo voy a poner 2500. Entonces, solamente para probar de cómo sería cuando un test falla, cuál es el mensaje que te muestra, cuál es la información que te está mostrando, para que puedas observar en este caso lo que te está viniendo del controlador y bueno, cómo responde el controlador a ciertos valores que uno le vaya a ingresar, ¿verdad? Como en este caso son estos de acá. Pues si ustedes se fijan, lo que yo esperaba eran 2500, pero lo que realmente salió eran 2000 y tiene mucha lógica, porque al final, si ustedes se fijan las cuentas, a la que nosotros le depositamos fue esta. Le depositamos 1500, por tanto eran 2000 lo que iba a tener en saldo. Y bueno, de esta manera se corren los tests y bueno, de aquí ha llegado mi exposición y mi ejemplo, en este caso mostrándole testing con Xunix. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien, de verdad. Y bueno, muchas gracias a todos.